¿Por qué una ciudad de 125.000 habitantes y una pirámide de 65 metros fue abandonada siglos antes de la llegada de los españoles? Los aztecas la llamaron Teotihuacán, donde los hombres se vuelven dioses, pero desconocían a sus constructores. La respuesta se esconde en la pirámide del Sol. En la península de Yucatán, Chichén Itzá se convirtió en uno de los centros ceremoniales más influyentes del mundo maya. Fundada hacia el 525 después de Cristo, su pirámide de Kukulcán, el castillo, es un calendario de piedra. 365 escalones marcan cada día del año. Durante los equinoccios, la sombra proyecta una serpiente emplumada que serpentea hasta el suelo. Miles de peregrinos acudían aquí para rendir culto a la deidad que daba nombre a la ciudad. A orillas del Caribe, Tulum fue una de las últimas ciudades mayas, alcanzando su apogeo entre los siglos XIII y XV. Su ubicación estratégica sobre un acantilado la convirtió en un puerto comercial de primer orden. Barcos cargados de jade, obsidiana y cacao zarpaban hacia otras tierras mesoamericanas. El templo del dios descendente y el castillo aún resisten la brisa salina, y desde sus murallas se domina un horizonte que conectaba el comercio con lo sagrado. En las montañas de Oaxaca, Monte Albán se fundó alrededor del 500 a.C. y fue una de las primeras ciudades de Mesoamérica. Su enorme plaza central no sigue un eje recto. Está orientada según los puntos cardinales y alinea templos con la salida del sol en fechas clave. La ciudad zapoteca que gobernó estos valles rivalizó en poder con Teotihuacán, y sus relieves esculpidos en piedra muestran conquistas y sacrificios rituales. El Cañón del Sumidero, en Chiapas, tiene paredes de hasta 1000 metros, talladas por el río Grijalva a lo largo de millones de años. Este desfiladero de 13 kilómetros fue escenario de la resistencia indígena contra los españoles en 1524. El silencio solo lo rompe el vuelo de los opilotes. El río Grijalva recorre 480 kilómetros, pero en este tramo el cañón se estrecha hasta casi tocarse. Las paredes de roca caliza albergan monos aulladores y cocodrilos, mientras que el agua verde espejea una historia geológica de millones de años. Las cascadas de agua azul en la selva de Chiapas deben su color turquesa a la alta concentración de carbonato de calcio disuelto en el agua. No son una sola caída, sino una serie de rápidos y pozas que se extienden a lo largo del río Yaxhá. El mineral, al precipitar, crea represas naturales que escalonan el cauce, formando piscinas donde los viajeros se refrescan. El rumor del agua acompaña a un ecosistema de mariposas y tucanes. En el cañón de Tolantongo, en Hidalgo, el agua termal surge de la montaña a 38 grados centígrados y se vierte en más de 40 pozas semicirculares. El carbonato de calcio tiñe las piscinas de un azul lechoso y al escurrir forma cascadas de travertino.
El complejo se construyó en la ladera para aprovechar la pendiente natural, y la vista desde cada poza abarca el verdor del cañón y el río que corre 80 metros más abajo. El templo de Santo Domingo de Guzmán, en Oaxaca, fue construido por los dominicos entre 1551 y 1608. Su fachada barroca es imponente, pero el interior deslumbra. La capilla del Rosario está recubierta de pan de oro y yesería labrada a mano. El conjunto incluye el antiguo convento, convertido hoy en Museo de las Culturas de Oaxaca. Los patios interiores, con arcos de cantera y bugambilias, contrastan con el brillo dorado de la iglesia. Esta joya del barroco novohispano refleja la riqueza que la orden dominica acumuló en la región. La parroquia de San Miguel Arcángel es el ícono de San Miguel de Allende. Seferino Gutiérrez, un albañil sin formación, la construyó a fines del siglo XIX, inspirándose en postales de iglesias europeas. Su fachada neogótica de cantera rosa domina la plaza principal de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad desde 2008. San Miguel de Allende fue un enclave clave en el Camino de la Plata, lo que explica sus casonas coloniales y patios señoriales. La ciudad conserva su traza original del siglo XVI, con calles empedradas y fachadas de colores que suben hasta el mirador de El Chorro. El monumento a El Pípila corona el Cerro de San Miguel en Guanajuato. Juan José de los Reyes, minero y barretero, incendió la puerta de la Alhóndiga de Granaditas en 1810, acto que permitió la toma del bastión realista y aceleró la independencia. Guanajuato, fundada en 1548, fue uno de los centros mineros más ricos del mundo gracias a la veta madre. Hoy, sus callejones subterráneos y túneles canalizan el tráfico, y las coloridas casas se apiñan en las laderas como un anfiteatro. En Taxco, el minero José de la Borda mandó construir la iglesia de Santa Prisca en 1758, como agradecimiento por la fortuna que le dio la mina de San Ignacio. El templo barroco, de cantera rosa, se levanta sobre la Plaza Borda con 2 torres gemelas de 32 metros y un interior recargado de retablos dorados. Se dice que Borda gastó casi toda su riqueza en esta obra, que sigue siendo el corazón de un pueblo que aún vive del trabajo artesanal de la plata. El Zócalo de la Ciudad de México ha sido el centro político del país desde la época mexica. La Catedral Metropolitana, construida sobre el Templo Mayor, es la más grande de América Latina. Junto al Palacio Nacional, esta plaza sigue siendo el corazón de la vida capitalina. Las torres de la catedral, de estilo barroco y neoclásico, enmarcan la plaza más emblemática de México. Aquí ondea una bandera monumental de 55 metros de largo.
Cada 15 de septiembre, el presidente da el grito de independencia desde el balcón del Palacio Nacional, mientras la multitud llena el Zócalo. El Palacio de Bellas Artes, en el centro de la ciudad, comenzó a construirse en 1904. Combina Art Nouveau y Art Deco y alberga murales de Rivera, Siqueiros y Orozco. Su telón de cristal Tiffany es único en el mundo. El edificio se hunde lentamente. Ha descendido más de 4 metros desde su construcción, debido al suelo lacustre de la ciudad. Pese a ello, sigue siendo el principal escenario cultural del país, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y punto de encuentro para las artes. El acueducto de Querétaro, con 74 arcos de cantera, se construyó entre 1726 y 1738 para llevar agua desde el manantial de la Cañada. Alcanza 28 metros de altura y 1.280 metros de largo. Se financió con donaciones, y una leyenda cuenta que el marqués de la villa del Villar del Águila lo pagó para cortejar a una monja. Hoy es el símbolo de la ciudad. En el extremo sur de la península de Baja California, el Arco de Cabo San Lucas marca el lugar donde se encuentran el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Esta formación de roca granítica, esculpida por el viento y el oleaje, atrae a turistas que buscan la foto perfecta. Las aguas circundantes son refugio invernal de la ballena jorobada. La Playa del Amor, a los pies del arco, es accesible solo por mar y cambia de arena con las mareas. Los barcos con fondo de cristal recorren la zona, mostrando un fondo marino de corales y peces tropicales. La leyenda local dice que el arco es una puerta a otros mundos. Cancún nació en 1970 como un proyecto del gobierno mexicano para impulsar el turismo en el Caribe. Se eligió este arenal en Quintana Roo, que en maya significa nido de serpientes, y en menos de 3 décadas se convirtió en uno de los destinos más visitados del mundo. Sus hoteles de gran altura bordean una costa de arena blanca y mar turquesa, que recibe más de 6 millones de visitantes al año. La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, con su corona de cantera, es el emblema de Puerto Vallarta. Su construcción comenzó en 1903, pero la corona se añadió en 1963, tras el éxito del rodaje de La Noche de la Iguana, que puso a este puerto en el mapa internacional. El malecón contiguo se llena de esculturas y puestos de artesanía, y al atardecer, los voladores de Papantla realizan su ritual. Isla Mujeres, frente a Cancún, debe su nombre a las figuras femeninas que los españoles encontraron en sus templos, asociadas a la diosa maya Ixchel. Esta isla de apenas 7 kilómetros de largo tiene en Playa Norte una de las mejores playas del Caribe mexicano, con aguas calmas y transparentes.
El arrecife de coral que la rodea es parte del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. Teotihuacán nunca reveló por qué fue abandonada, pero en Bacalar, cuyas aguas muestran 7 tonos de azul, la historia aún respira. Fundada por los mayas en el 415 después de Cristo, esta laguna es un espejo de una nación que, como sus colores, nunca deja de cambiar.